El Santo Evangelio para esta ocasión, el bautismo de nuestro Señor, está escrito en el Evangelio según Lucas, capítulo 3, comenzando del 15 al 17 y luego del 21 al 22. Gloria sea a ti, oh Señor. Dice así el Evangelio para esta ocasión. Cuando el pueblo estaba en la expectativa y todos se preguntaban en sus corazones acerca de Juan, si no sería él el Cristo, Juan respondió diciendo a todos: yo os bautizo con agua, pero viene uno que es más poderoso que yo, a quien yo no soy digno de desatar la correa de sus sandalias. Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Y el hielo está en su mano para limpiar completamente su era y recoger el trigo en su granero, pero quemará la paja en el fuego inextinguible. Y aconteció que cuando todo el pueblo era bautizado, Jesús también fue bautizado. Y mientras él oraba, el cielo se abrió y el Espíritu Santo descendió sobre él en forma corporal como una paloma. Y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti me he complacido. Hasta aquí el Evangelio para esta ocasión. Gracias y paz de Dios y de Jesucristo nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Amén. Esta mañana estuvimos hablando un poquito sobre el santo bautismo. Estuvimos hablando del bautismo como un medio de gracia de parte de Dios y de la actividad redentora de Dios. El Creador ha decidido revelarse y encarnarse en Jesús, su Hijo. Y en él se ve la actividad redentora, pero también vamos a ver cómo esta lectura del Evangelio el día de hoy nos trae también la actividad consoladora o santificadora de Dios, que es el Espíritu Santo, ¿verdad? Está en Lucas, vemos cómo el centro está en Jesús, esa redención está en Jesús, pero ya también le va acompañando todo el tiempo esa actividad consoladora o santificadora del Espíritu Santo, ¿verdad? Nuestras vidas. Y entonces, pues, luego en el otro testamento que se escribe por el mismo autor, que es el libro de los Hechos, pues dice, lo conocemos como los Hechos de los Apóstoles, porque así es el título, pero hay algunos estudiosos de la Biblia que debió haberse escrito con las palabras, debió haberse titulado Los Hechos del Espíritu Santo en aquella comunidad primitiva, ¿verdad? Porque en el libro de los Hechos también, como en el Evangelio de Lucas, está esa actividad del Espíritu Santo de Dios constantemente. Vemos las tres personas también en función en todo el Evangelio. Dios como Padre Creador o Celestial, ¿verdad? Y su Hijo Jesús, y la actividad o comunión también conocemos como del Espíritu Santo. Pues bien, decíamos que todo esto también se manifiesta en el bautismo. Esta mañana, cuando estábamos hablando un poco a una escuela dominical que se hizo ahí de momento, ¿verdad? Así que, como dicen por ahí, tuve que sacarme de la manga, ¿verdad? Pero, ¿verdad? Yo dije, bueno, estamos aquí y hay 2 o 3 hermanos de la iglesia, ¿por qué no hablar de ese tema? Aunque vaya a predicar del mismo tema, ¿verdad? En este caso, alrededor del bautismo de Jesús, ¿verdad? Y una de las cosas que decimos interesante es que a veces los papás, uno hablando con ellos, le dice, pues, es posible que, tu bebé o tu niño o tu infante o quizás no, en estos momentos no sabe hablar o está empezando a hablar,
no sabe leer, pues ¿cómo le vas a poner la Biblia en sus manos, ¿verdad? O cómo él va a aprender de Dios, en otras palabras, cómo va a recibir esa palabra de Dios. Entonces le decía que los gestos o el trato o nuestro acompañamiento o la crianza en sí ya también puede ser un medio, una manera en la cual los papás pueden ir mostrándole quién es Dios, reflejando en sus vidas la luz de Dios. Es decir, si le das cuidado, si le das amor, si los alimentas, si los proteges, si los vistes, si los llevas al doctor, si todas estas cosas, ellos van a ir viendo a Dios reflejado en tu amor, en el amor que compartes con Él y los cuidados que le ofrecen, la seguridad que le ofrecen, el bienestar que le ofreces a tus hijos. Y ellos entonces van a ir identificando a Dios reflejado en ti y luego ya cuando crezca entonces le puedes explicar por las escrituras todo aquello con respecto a Dios. Y sabemos que pues la gracia de Dios se manifiesta también para con ellos. Ahora, hablando de ese aspecto, una de las cosas que no tenía pensado, pero para mencionar en cuanto a eso, es que podemos también ver no solamente lo que les dije en la escuela dominical y acabo de repetirlo ahora, sino también que si uno tiene un padre amoroso, eso no quiere decir que ese padre amoroso cuando chiquito, hacías tus travesuras, vamos a decir así, o metías la pata o hacías algo, ¿verdad? En el amor de Dios también, o en el amor de padre para con sus hijos, ¿verdad? Está también el de que esos padres disciplinen a sus hijos, ¿no? Le den su regañito de vez en cuando. En el caso de mami, yo siempre les cuento, ¿verdad?, a los hermanos, que ella tenía una correíta de cuero. Ay, Dios mío. Y nosotros éramos más malitos, éramos 5 hermanos, bendito. Entonces, pero miren cómo es esto. Entonces, ya éramos 5, y lo que pasa es que los 5, si alguien hacía algo, los 5 nos quedábamos callados, confabulados, para no decir quién fue el que hizo la maldad, ¿verdad? Pero mami daba la vuelta hasta que uno de nosotros tenía que decirle, ¿verdad? Pero ella regañaba al que había hecho la fechoría, pero también nos regañaba a nosotros por haber confabulado para no decir las cosas. Y cuando ya la cosa era fuerte, pues sacaba a lo que ella llamaba Doña Catalina, que era la correa de cuero. Era correa de cuero. Y entonces, pues, llevámonos todos con la correa, ¿verdad? ¿Usted sabe qué? Nosotros crecimos y una vez nosotros le recordamos a mami, ¿tú te acuerdas que tú decías Doña Catalina? Y a veces sacabas a Doña Catalina y nos pegabas a nosotros, ¿verdad? Y entonces ella nos cuenta, ustedes no saben que después que yo tenía que hacer eso, ya como un último remedio, ¿verdad? Yo me iba al cuarto y yo estaba llorando. Pero la verdad es que ustedes eran tremenditos, nos decía así. Entonces, pues, uno puede ver, y nunca nos faltó un plato de comida. Nunca nos faltó el amor de esa madre. Nunca nos faltaron los consejos de mi mamá. Estuvo ahí para nosotros. Incluso en un momento dejó de trabajar en la oficina con papi porque entendía que debía estar auxiliando en la casa y llevándonos a la escuela y yéndonos a buscar. Ella a veces iba a horas del mediodía, aunque sea para saludarnos un ratito por la verjita o algo, ¿verdad? Mi mamá realmente fue amorosa, pero cuando tenía que disciplinarnos nos llamaba la atención, de verdad. Digo, no todo el tiempo era con Doña Catalina, eso era en ocasiones, ¿verdad? Ya terrible, ¿verdad? Con nosotros, porque de verdad que nosotros hacíamos maldad. Pero siempre nos mostraba su amor. Y eso tiene que ver un poco con la relación de nosotros con Dios.
Y tiene que ver un poco también con este bautismo de Jesús, que según Juan bautizaría con Espíritu Santo y fuego. El Espíritu Santo, sabemos de los dones, sabemos del fruto del Espíritu, que discutimos un poco en la escuela bíblica, pero el fuego. Entonces también dice que un aventador en su mano para limpiar completamente su era y recoger el trigo en el grano y quemar la paga en el fuego inextinguible. Y también ese fuego, cuando tú le metes la mano al fuego, no quema, ¿verdad que quema el fuego? Ten cuidado, no juegues con fósforo, nos decía, ¿verdad? Hasta que uno curioso va y le mete el dedo y se quema, ¿verdad? Así me pasó una vez con un chupe eléctrico, pero eso que le metió un gancho y el día me lo habían dicho, pero uno siempre reta, ¿verdad? Las cosas, ¿verdad? Cuando uno se pone así, retante, cuando uno se pone así, ¿verdad? Ese fuego nos quema. Y así es la palabra de Dios por nosotros. La palabra de Dios está el Evangelio, pero también nos llega a nosotros como ley, para orden, para establecer un orden, ¿verdad? En ese sentido. Y cuando nosotros estamos contrarios a la voluntad de Dios, o nos dejamos llevar, o no cumplimos con el orden de Dios, pues ese fuego nos quema, porque la palabra misma denuncia nuestros hierros, nuestros pecados, nuestras encerronas en nosotros mismos, nuestro ensimismamiento, nuestra vanagloria, ¿verdad? Todo eso se señala en la palabra y no nos gusta a veces, ¿verdad? Cuando se levantan las voces proféticas en la Biblia, en el Antiguo Testamento, la gente a veces no le gustaba y hasta perseguía y maltrataba a los profetas, ¿verdad? Pero los profetas seguían su mandato, y a veces los profetas mismos se quejaban: mira, me quieren matar, o me hicieron tales cosas, el pueblo, ¿verdad? A los profetas, pero Dios se encargaba de decirle: síguele proclamándole, porque está en juego el que ellos reciban juicio por su mal obrar, o por no ser fieles a Dios, por no hacer la voluntad de Dios. Pero vemos cómo una y otra vez también los profetas anunciaban palabras que denunciaban, que acusaban, que señalaban el pecado, o el mal obrar, o el distanciamiento de Dios, o la idolatría, o todas las otras vanidades, o que contrarias a los propósitos de Dios, ¿verdad? Y por otro lado también, si ustedes se arrepienten, Dios ha de perdonarles, Dios les habrá de darles. Entonces, vemos una y otra vez cómo el amor, la misericordia de Dios se dan para con su pueblo. Lento para la ira y grande misericordia, ¿verdad? Entonces vemos cómo no deja de amarnos, pero a veces nosotros sufrimos, y el pueblo sufrió, o muchas veces el pueblo sufrió las consecuencias de su propio pecado, o de su propia separación de Dios, distanciamiento de Dios, o dejarse entretener por idolatrías o otras cosas que controlaban sus vidas y que no podían entonces, le impedían poder ser fiel e íntegro delante de Dios. Pues en Jesús tenemos las dos cosas. Él bautizaría con el Espíritu Santo los dones. Ahorita hablamos del fruto: benignidad, templanza, humildad, mansedumbre, paciencia, paz, esperanza, fe, amor. Están ahí, como ese fruto del Espíritu. Y eso es palabra que nos alienta. Ahora, cuando empiecen los catálogos
situaciones, ¿verdad?, que nos alejan de Dios, pues a veces no nos gusta, porque sabemos que nos señala en ese sentido. Así que, pues, están las dos cosas, pero sobre todas ellas está ese Dios que ha venido en Cristo, como diría San Juan, tanto amó al mundo que dio la vida de su Hijo. Entonces Jesús, en ese amor de Dios, llegamos a ver que se hace pecado aún no habiendo pecado. Lleva sobre sí, ¿verdad?, nuestros dolores y angustias para vencernos en la cruz. Entonces mostrarnos cómo ese amor de Dios es inmerecido en muchas ocasiones, pero Dios nos lo quiere dar. Ese amor de Dios entonces es como inmesurable, ¿verdad? O incondicional, es la palabra que había copiado por acá para con nosotros. Y entonces eso en Cristo, ese amor mostrado en Cristo hasta lo sumo, de dar su vida por nosotros, para nuestro perdón, para nuestra paz, es lo que se manifiesta, esa gracia es la que se manifiesta en el bautismo de cada uno de nosotros. Si vamos a ver en otro de los evangelios, hay una discusión entre Juan y a Jesús, ¿verdad? Pero yo bautizar, y ahí está toda esa situación, ese diálogo entre Jesús y Juan. Si yo debería ser bautizado por ti, ¿verdad? Y entonces conviene, es justo. Entonces, pues, en ese sentido, Jesús no tenía que haber sido bautizado, pero él participando de nuestra humanidad, convierte ese bautismo en un acto redentor. Él se hace pecado, como cualquiera otro de nosotros, viviendo o participando de lo que nosotros realmente hacemos. Y ahí se muestra otra vez, perdonen la redundancia, el amor redentor. La gracia salvadora entonces del bautismo es ese Dios que nos recibe, nos limpia, nos purifica, como decía Luis esta mañana, a veces le digo mi Italia, nos limpia, nos purifica, nos perdona, nos sana, nos restaura, nos regenera, nos reconcilia, también nos levanta, nos adopta para conformar la nueva humanidad o devolver la imagen y semejanza perdida desde el principio de la creación. Bajo esa gracia bautismal, como decíamos esta mañana, se nos incorpora al cuerpo de Cristo, a la comunidad de fe, a la iglesia. Y estando incorporados en esa gracia bautismal, siendo perdonados para vivir, somos perdonados para vivir sin excusas. Pero aún necesitamos perseverar en esa fe de arrepentimiento, como hablábamos esta mañana, en la que también se pone en función ese fuego del Espíritu, ¿verdad? Y la palabra de Dios, a cual Hebreos 4:12 al decir, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ahorita hablamos de los papás, que por amor también tienen que ser fuertecitos y darnos la lección o el regaño, ¿verdad? O lo que fuera, ¿verdad? La disciplina, para establecer el orden, ¿verdad? Y que no seamos unos desordenados, ahí la gente.
Pues aquí nos habla un poquito más fuerte, es como la palabra de Dios a veces como un bisturí de un médico, ¿verdad? De un cirujano, ¿verdad? Que corta, y pues, si corta duele, ¿verdad? Y llega hasta el tuétano ahí, ¿verdad? Entonces a veces no nos gusta cuando eso sucede, ¿verdad? Pero es Dios en su amor también que quiere también limpiarnos o purificarnos, ¿verdad? Como sucede en el bautismo. Entonces, la palabra de Dios también está manifiesta en el bautismo, en conjunto con el Espíritu Santo, para dar esa gracia o manifestar esa gracia de Dios. Por otro lado, esa misma palabra que es como doble filo, nos cura, ¿verdad? Cuando es un cirujano, pues hace eso y a veces duele y a veces no tiene que poner anestesia, ¿verdad? En muchas ocasiones no tiene que poner anestesia, ¿verdad? Pero es para qué? Para sanarnos, ¿verdad? Así que no deja de estar el amor ahí, ¿verdad? El deseo de que tú tengas vida y que tengas salud y que tengas paz, ¿verdad? Está ahí, ¿verdad? Así que también nos purifica, nos preserva para la resistencia y entonces resistimos esos ensimismamientos, esas encerronas, esas vanaglorias, esas codicias, esos hechos o esas omisiones que nosotros confesamos cada vez que venimos o hacemos la confesión, el rito penitencial. Y esa fe de arrepentimiento también se convierte en creer en la buena nueva de Dios, de su perdón, en su amor, y nos devuelve a ese bienestar de vivir en salud integral o fidelidad para con Dios, reconciliados los unos con los otros también cuando nos perdonamos unos a los otros en el amor de Dios y cuando también buscamos es vivir en esa paz que nos da Dios en Cristo Jesús. Y para eso también nos asiste el Espíritu Santo, ¿verdad? Que no solamente nos llama, nos capacita, como decíamos esta mañana, nos enseña, sino también el Espíritu nos santifica. Y nos envía también. Entonces del bautismo con el poder de su palabra, con la manifestación de la palabra, que es Cristo también, cuando lo vemos en Juan, por ejemplo, y el Espíritu Santo, pues entonces se nos hace también, se nos libera para vivir la vocación bautismal. Entonces, en ese sentido, el Espíritu Santo nos envía para participar, colaborar de esa misión amorosa, redentora y santificadora de Dios. En el bautismo, pues, está en armonía con Pablo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí son hechas nuevas. No quiere decir que nosotros estemos en lucha, como decíamos esta mañana también, contra el pecado, contra el mal, ¿verdad? Contra la muerte, todavía estamos en lucha, pero podemos confiar de que ya gozamos de la nueva vida en el bautismo y podemos vivir entonces en esa vocación bautismal que por el Espíritu Santo y la palabra de Dios y el Evangelio precisamente pues nos lleva a vivir en armonía para con Dios y en esperanza de que en esa nueva vida que Dios nos ha dado a nosotros podemos realizar, participar de la nueva vida que Dios está dándole o creando en el mundo a nuestro alrededor. Desde el bautismo se sigue anticipando pues el evento de la muerte y la resurrección y también se muestra la manifestación del Espíritu. Así que tenemos todo lo que necesitamos y por eso debemos recordar siempre el bautismo. El Padre, Creador
el Hijo Redentor, el Espíritu Santificador se manifiestan para ti y para mí. Eso es gracia, eso es amor redentor de Dios. Así que tenemos la clave ahí. Por recordar eso es que ya tenemos esa clave, porque Dios ha decidido llegar a nosotros, ha decidido acercarse. Y si no le resistimos, Él va siempre a habitar en nosotros, ¿verdad? Está en nosotros, y eso entonces es la fuerza para vencer, ¿verdad? Y es la fuerza para ejercer también el sacerdocio universal, como llamaba Lutero, que es proclamar a Cristo en todo el mundo, ¿verdad? Dar testimonio de Cristo también, ¿verdad? Así que, y que en el Espíritu también están los otros dones, el de la enseñanza, el de la predicación, el de la profecía, todos los demás que vemos ahí. Vemos cómo en Apocalipsis vislumbramos mediante la... entonces podemos nosotros de esa manera vislumbrar la esperanza que ya está, porque ya el Apocalipsis nos da la clave cuando se vislumbra la esperanza de una nueva Jerusalén. Desde ahora, desde aquí, podemos ver bajando esa Jerusalén celestial de la cual habla el Apocalipsis cuando ya vivimos. En el Evangelio de Lucas lo vamos a ver, el reino de Dios está entre nosotros. Todavía a lo mejor no le podemos distinguir plenamente, pero ya está, se anticipa, entre vosotros está el reino, ¿verdad? Pues entonces entre nosotros ya se anticipa esa nueva Jerusalén, en donde ya no habrá más llanto, ya no habrá más dolor, cuando nosotros vivimos la vocación bautismal en Cristo. Porque Cristo, además del perdón, fue un sanador. Se dedicó también a sanar las heridas de la tristeza, la enfermedad, la compasión que mostró durante toda su vida. Entonces, eso adelanta esa Jerusalén celestial. Por eso es que nosotros hablamos del reino también. El reino está aquí, ya, pero todavía no se ha completado. La nueva Jerusalén ya la vemos bajar y se adelanta a nosotros. También cuando vamos al otro sacramento, la mesa, el Dios que ya está con nosotros y que por su Espíritu y la palabra nos siguen empoderando, ¿verdad? Y por eso se adelanta esa visión que está en el Apocalipsis 21:5, y ahora lo cito: y estando sentado en el trono, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Lo que ya se empieza a vivir en el bautismo cuando nuestra vida es renovada, ¿verdad? Pues así también ver todas las cosas renovadas y ser nosotros partícipes de esa actividad de Dios por nuestro bautismo. Vivir ese bautismo diariamente. No es un evento de una sola vez en la vida, sino es un evento que tiene su ramificación, tiene su efecto para toda la vida del creyente, porque actuando como hijos de Dios, actuando como miembros del cuerpo de Cristo en el mundo, dando el testimonio del Evangelio, sirviendo a nuestro prójimo en necesidad. Y entonces lo que se ve en el Apocalipsis, que ya no habrá más llanto y más dolor, se empieza a vivir aquí contigo y conmigo como bautizados, en ese sentido. Y Jesús siendo el ejemplo en su bautismo para nosotros, o el modelo de también el Mesías ya desde el bautismo para con nosotros. Así que podemos, para terminar, para no leer tantas cosas, quería también decirles que otra manera de dar testimonio es cuando crecemos en esa fortaleza de la unidad, de la alianza, del trabajo congregacional, como cuerpo de Cristo en el mundo, como comunidad de bautizados, en otras palabras, ¿verdad? Y que esas alianzas no solamente
en la congregación, sino intercongregacional y comunitaria, alianzas con otras organizaciones, ¿verdad? Para que la proclamación del Evangelio también se viva, o los valores del Evangelio, o el alcance del reino llegue a otros lugares. Y confiado en que el Espíritu va a seguir actuando o nos va a seguir guiando, y Cristo va a estar con nosotros. Es decir, conectarnos, comunicarnos, enlazarnos, a crear puentes, crear alianzas, generar esperanzas de respeto, de empatía, de comprensión, de solidaridad, de fraternidad, en favor de un bienestar, una seguridad, una salud integral. Hablar lo que hablamos acá como esperanza, hacerlo realidad como grupo, como cuerpo de Cristo, como bautizados en el servicio o en el sacerdocio universal. Llamar hacia una buena mayordomía a todos los niveles, a una buena administración, un sentido de corresponsabilidad que tanto se necesita en estos tiempos. Y la iglesia debe ser voz y también acción, ¿verdad? Y ejemplo, ¿no? Valorando e identificando la vida de todas las personas, siendo hijos de un mismo Padre celestial y amoroso en Cristo. La fe y el santo bautismo y la unción fresca del Espíritu Santo también se simboliza en ese sacerdocio universal cuando en el bautismo se nos hace la señal de la cruz en la frente y en el pecho. Eso es simbólico, pero es decir, yo sigo el camino de Cristo, yo reflejo la luz de Cristo por la gracia de Dios, y cómo entonces eso se refleja en mi sacerdocio, en mi servicio a mis hermanos, y ser agentes de transformación y renovación también nosotros, como se renovó y cómo se transformó nuestra vida desde el bautismo. Así que el Dios que nos coloca en su santidad nos envía también para emprender ministerios de acompañamiento, resiliencia, reconciliación e intercesión, consuelo, alivio, y así se va eliminando el sufrimiento, la angustia, las ansiedades humanas. Y suplimos también para aquellos hermanos que están con más necesidad, con más carencias, y nos dedicamos a ellos también desde nuestra vocación bautismal. Y así sea, y que así podamos colaborar con que todo ser humano y todo el mundo creado viva en esa redención de Dios. Que la paz que sobre todo el entendimiento vuelva a vuestras mentes y corazones en Cristo Jesús.